¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Estoy un día más en Hearthstone y en esta ocasión os traigo un mazo ya conocido, pero me están preguntando bastante gente por mazos competitivos, gente que está empezando de nuevo en Hearthstone y no tiene muchos recursos y quiere pues jugar mazos baratitos y no perder todas las partidas. Así que he pensado en este mazo, un mazo de chamán elementales que además es sencillo de jugar, bastante agresivo, con lo cual las partidas duran poco y es muy bueno para cumplir todos los requisitos. Es bueno, es barato y es sencillo de jugar. Barato, digo que es barato porque es cierto que lleva 3 legendarias, Echo, es gratis. Y las otras 2 cartas, Turbulus, si no me equivoco, es de Peligros del Paraíso, pero es del miniset. Y Zephrys pasa lo mismo. Es de Peligros en el Paraíso, pero es del miniset. Con lo cual, si no me equivoco y si no me corregís, no te tienes que gastar 3200 de polvo arcano en crearlas, que yo no lo haría, pero te puedes gastar 2000 de oro y tienes el miniset, que yo para mí, calidad, precio, o sea, tener todo lo que te da un miniset por 2000 de oro es crema. Otra opción que se me ocurría para cumplir lo que me decíais o me pedía alguno de un mazo que sea barato para gente que está empezando, que sea bueno, es el DK Handbuff, que subí hace relativamente poco. Dejaré un enlace por aquí por si lo queréis echar un vistazo. Y nada, el mazo a mí me gusta, ¿eh? Sí que es cierto que no es un arquetipo nuevo, pero a mí me gusta el mazo. Vamos a las partidas y al final del vídeo os explico un poquito más en profundidad en qué consiste el mazo. Pero turno 1 tengo moneda, así que juego la llama. Me voy a quedar así. Ya sabéis la importancia con este mazo de no romper la cadena de elementales, ¿eh? Vale. Mago con el set, digamos, el kit de Naralex, Isera y Firak. La verdad es que ese combo, o sea, esas cartas entran en cualquier mazo. Realmente he visto magos con esas cartas, paladines con esas cartas, druidas con esas cartas. Es un poco locura. Bueno, yo, moneda, llama viva y ya empiezo mi cadena de elementales. Ya sabéis que es muy importante esa cadena de elementales. Turno... Pues Ascualeta, ¿no? No, voy a ir con... Nah, voy con las Ascualetas y pongo un esbirro y en caso de que me limpie todo se me quedaría otro elemental. Vale, pues... Mezcla de Isera y... Vamos con el limbo. Un poco pocho, pero tengo por aquí el bicho. 3 esbirritos, 3 elementales. No creo que me los limpie porque tampoco le dan... No son muy amenazantes, ¿no? Pero es que él no sabe que a la vuelta puedo jugar este elemental de llamas. Meto el aliento de fuego. Eso es bueno. Juego elemental. Mantengo cadena. Aliento de fuego. Voy a cabeza. Y esos elementales que en un principio no eran nada amenazantes, ahora ya son un poquito más. ¡Let's go! Este mazo es sencillo de jugar. Lo voy a subir porque es. Vale. Pues sencillo, competitivo, relativamente barato. Vale, ahí me la has jugado. Ahí me la has jugado. Porque ya sabías que tenía por aquí la garra... ¿Cómo se dice? La garra escoria. Mucho daño, ¿eh? Mucho daño y tengo por aquí más con la torre de lava. O sea, aquí son 6, 8. Ok. Estos
bastante bueno. Bastante bueno. Va a ir a cabeza. A cabeza, ¿no? O le mato... No, demasiado. Su turno. Locurón, ¿no? A ver ahora cómo lidia contra todos mis esbirritos, ¿eh? Esbirros que por otro lado con estas ascuas van a ir a cabeza. Vale. Me encantaría... Vale, era demasiado. ¿Qué hechizos tengo de fuego? La torreta de lava. Es bien, ¿eh? Es bien. Es bien, pero no voy a poder jugar. Pero son 12 de daño, ¿eh? Ojito. Yo voy a matar a su esbirrito. Bueno, a su Bob. Con mi ascualeta voy a cabeza. Y su turno. Que eso, que este mazo es fácil de jugar. Es que últimamente me están preguntando mucha gente que vuelve a Hearthstone después de hace mucho tiempo, no tiene recursos, quiere mazos competitivos, fáciles de jugar, etc. Así que este mazo creo que cumple bastante bien todas esas características. Respecto a lo de barato, a ver, es que tiene 3 legendarias, el alcalde es gratis. Ve a cabeza. No. El alcalde es gratis. Ok. Esto es muy bueno. Y son 12. A ver cómo cae la escualeta. O sea, me tendrías que... No, es probable que no. O podría ser que no. Aunque aquí tengo... Bueno, es partida, ¿no? Aquí son 6 que van aquí. Aquí son 2. 2 más 12 son 14. Más 4, 18. Es partida, ¿no? Incluso si tengo aquí daño con hechizos. ¡Let's go! Sobradísimo. Aquí entiendo que son los... Es que es partida simplemente con el torrente. Son los 3 de 15, de 5, ¿no? ¡Let's go! ¡Partida! ¡Vamos! Que eso, que las cartas, las legendarias que hay aquí, una es gratis y las otras dos salen de, si no me equivoco, del mini kit de la expansión Peligros en el Paraíso. Es que un mini kit es barato realmente, porque no tienes que gastar polvo arcano en las dos legendarias, no tienes que gastar 3200 de polvo arcano, simplemente con gastar 2000 de oro en el mini kit, yo creo que renta. Contra un sacerdote. Veamos, la excursión a Viar no me disgusta, ¿eh? Es que de hecho no me gusta nada. Me quedo solo la excursión a Viar. En serio que no tengo elementales para jugar. Él es un sacer. Será... No sé qué será. No sé qué será. O sea, yo me he quitado... Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal Turbulus. Turno 2, salvo que juegue tenga un elemental. La llama viva. De hecho, estaría bastante bien. Voy a jugar excursión aviar. Turno 3 seguro... Seguro Turbulus y ya empezaré mi cadena. Mi cadena de elementales. Vamos a ver si mi rival quiere jugar.
O simplemente me quiere hacer perder el tiempo. Pues sí quiere jugar y quiere hacer perder el tiempo, las dos. Vale. No sé cuál es su mazo. Ostras, no estoy robando apenas elementales, El descarnador me gusta. El descarnador me gusta porque va a estar bufado por el propio hechizo que he jugado. Tiene grito de batalla, con lo cual el siguiente turno voy a jugar Turbulus. Se va a bufar y además me va a ayudar a cribar el mazo. Son todo beneficios. Salvo que empiece a robar todos los hechizos. Muy bueno. Turbulus, no hay duda. Y ya empiezo cadena de elementales, afinidad y demás. Descarnador, ya veis, 5-5, turno 4 más robo. ¿Qué te sale? El 3-3 con embestir, supongo. Sí. Vale. ¿Y qué seas protos? Ya has cogido de aquí. Yo tengo que jugar esto. No hay más. Y su turno. Que eres protos y has elegido el hechizo de 5 ya en el turno. En el turno 1 moneda para buscar de aquí el hechizo de 5, puede ser. Vosotros... ¿Qué haría? Sí. O sea, el play yo creo que es jugar, matar este 4-4 y con la garra escoria jugarla. Porque sería muy presuntuoso por mi parte pensar que con las ascuas vaya a matar. Sí, porque tendría que ir todo ahí, así que lo voy a hacer así. Limpio la garra escoria. 4 van a cabeza. Y tengo una mesa interesante para jugar a la vuelta al aliento, ¿eh? Aliento. Ojito, que te la estás jugando. ¿Vale? O sea, ya sé que tienes el hechizo de 5. Esto va a pasar. Esto va a pasar también. Y... Vale, lo he hecho mal. A ver, luego a la vuelta... Vale, lo he hecho muy mal. Porque tendría que haber buscado... Luego a la vuelta tengo letal. O podría llegar a tenerlo. Podría llegar a tenerlo. Tú vas a jugar el hechizo. No podría llegar a tener. Me tiene que ir uno de estos a cabeza. No te da para jugar el hechizo de 5 y curarte vida, crack. Solo necesito que una ascua... Uf, me había asustado. Solo necesito que una ascua vaya a cabeza. Solo pido eso. Solo pido una ascua a cabeza. ¡No! No puede ser. Pues nada, voy a tirar de aquí con daño con hechizos. Hay daño con hechizos. Infligir daño al héroe enemigo. Ninguna. Genial. Bueno, ninguna.
Tengo 6. Lo dejo así. Tengo bastante daño, ¿eh? Tengo 6, 10. 10. Él se puede curar en principio, salvo que me lo buffe Centinela. Son 3. Poder de héroe son 5. 10. No me va a poder matar todo. Vale, buscas cosas. Estás buscando cositas, lo cual me alegra. ¿Encuentras? ¿O no encuentras? Yo mi play siguiente lo tengo. Lo tengo. Va, lo malo de eso, que no me va a sobrevivir ningún esbirro. Pero solo tienes 8. Y... ¡let's go! Uy, casi la lió. Leroy. Qué mítico Leroy, se lo gana el Lethal. Leroy, qué mítico esta carta. Y... ¡let's go! No me has dejado darte el golpe, perro. Partida que me ha dado Leroy Jenkins. Qué mítica esa carta. Vale. Una ascua... ¿Por qué lo llamo yo ascualeta? Vale, ascualeta es esta. Una ascua crepitante me quedo y los otros 2 fuera, Sí. Quiero elementales de coste 2. Perfecto. Incluso demasiado, Turno 1 tengo ya el ascua. Turno 2. Otro elemental. Ya... pocos problemas. Turno 2 tengo que decidir si el Nimbo, amenazador o la escualeta. Igual me voy con el Nimbo, Me gustaría hacerlo de alguna forma para tener la escualeta en mesa. Sí. Nimbo. A ver. Muy bueno el tramposo este, ¿no? Full cabeza y su turno. Es bastante agresivo este mazo. Lo dicho, la escualeta me gustaría tenerla para ver si de alguna manera la puedo combinar con la garra escorria. Vale. La llama es demasiado buena para no jugarla, Full cabeza. Es que me da robo. Me va cribando el mazo. Zephrys me lo quiero guardar, que posiblemente vaya a elegir la opción de daño al héroe enemigo, pero por si acaso. Muy bien, ¿qué vas a hacer? Vale. Bueno, sigo con mi cadena de elementales, son 6 de daño, bastante bien y full cabeza. Tiene por aquí supongo que tendrá armadura, bueno, a ver, tiene muchas cartas protos. A ver qué hace yo, pues eso, que es muy sencillo jugar a este mazo. Lo único que hay que tener en cuenta es seguir la cadena de elementales. Easy. Previendo, obviamente, previendo tus siguientes turnos. O sea, yo con ver un turno más allá creo que es suficiente. Pues sigo haciendo daño a cabeza, ¿no? Sí. Es que son 8 de daño. Aquí tengo 6. Y tengo por aquí 8 de daño, claro. Tendría que ver...
que la mesa esté vacía. Está siendo muy... Vale. Eso esperaba. Creo que es momento de buscar daño a cabeza, la verdad. ¿Pero qué es esto? O sea, tengo 10 de daño en turno 9. Voy a ir con la escualeta. 1, 2, 3, 4, 5. Su mazo tiene daño en área. Bueno, luego tiene a Bob. Posiblemente tenga a Bob. Así que voy a matar a su 3, 4. Me dejo hueco. Y a cabeza. Y su turno. Lo bueno de esto es que, claro, yo tampoco tengo... Vale, he dicho que me iba a guardar. Me está... No está mal. He dicho que me iba a guardar a Gromas para combinarlo. O sea, me iba a guardar el libro con Gromas, pero no lo he hecho. Yo, obviamente, voy a ir full cabeza. 8. Con esto limpio mesa. No, mato a estos dos. Pero... Voy con el pegote. Es que me da miedo Bob. Me voy a dejar un huequecito para Gromas. Por si acaso. Sí, me dejo un hueco. Porque si juega Bob, congela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque si me mata primero al pegote, bueno. Si me lo mata el... Falló mío gordo, no guardarme... Vale. Eso me da igual. Pues tengo partida. Tengo partida. Ya no. Ya no. Voy con la escualeta. Voy a ver si me sale de aquí con algo de suerte. Daño con hechizos. No. Y vuelvo a ir a cabeza. Su turno. Qué mal Gromas, ¿eh? Es que me da miedo que tenga el otro patinador. Y con... Si ataco, se queda con 10. 10 de armadura es too much. De alguna forma... No tengo forma de darle al Gromas, ¿verdad? No. Ahora me puedes jugar, Bob. Me fastidias un poco, la verdad. Ok. Daño con hechizos estaría muy bien. No.
Voy full daño a cabeza, Voy con el bicho bola. Es un elemental más. Y su turno. Oh, qué pena. Vale, eso le da pie a que pueda jugar. Que pueda jugar el... Vale. A ver. La has liado. La has liado. Confirmamos, son 4 de daño. Aquí tengo 4 de daño. Más 4, 8. Pero como le doy +1/+1 a estos, voy a buscar daño con hechizos que no es necesario. Pero no lo he encontrado. Y esto es... GG. Let's go. Y eso que no sé por qué había contado que esto era un elemental. Partida. Qué mal esos dos bromas, ¿no? Se me han quedado súper muertos. Contra un brujo. No tengo turno. No tengo turno 1, no tengo turno 2, turno 3 ya. Sí, bastante bien. Mira, tengo turno 2. Genial. ¿Y qué quiero? Pues es que el prende lámparas bufado está bastante bien. Turno 3, ahora sí, Turbulus. Es que me va a bufar más al prende lámparas. ¿Y cuál es su mazo? Brujo será el del huevo. Ya lo tiene. No. Vamos con Turbulus. El problema de su mazo es que se cura muy mucho, Tengo que jugar Turbulus. Prende lámparas va a ir a cabeza. Es que lo tengo que hacer así. Y su turno. No sé si va... No sé si va a gastar ya un hechizo para limpiar o ya se va a curar. Ok. Tengo aquí 10. Espérate tú. Aquí tengo 10 más 4, 14, más 2 son 16. Podría tener 18 con daño con 17. ¿Para qué no? Juego un nimbo. Ahora sí que puedo jugar el aliento, bufo más esbirros. Y full cabeza. A ver. Ya sé que ahora sí que puede jugar. Sí que puede jugar el hechizo de 4. Luego me limpia, se cura, etc. Pero tiene que tener y no me queda otra a mí más. Tal vez en previsión de eso tendría que haber jugado la garra escoria, la verdad. O lo está buscando, Sí, tendría que haber jugado la garra escoria porque así su hechizo de renacer mataba a las ascuas, las revivía. Vale. Pues no lo tiene. Aquí tienes que tener curación por huevos. No tienes curación. Uf. Pues poquita curación, Voy con el vapor y voy a meter... Ahora sí la garra escoria son 4 de daño. ¿Qué será esto? Es Kerrigan. ¿O qué es? O sea, tienes que tener
Vale, ahora te sale el huevo ya. Ahí tienes que tener curación. Ya tienes el huevo de Kelos. No te ha robado nada. O sea, lo tienes que tener. Mi duda es, ¿qué es esta carta? Yo a la vuelta tengo 8, mínimo 8 de daño. Si me sobrevive algún esbirro, vale. Vale. Eso es lo que me temía. Voy a echar cuentas. Son 4 y 4, 8. Me bufo. Estos son 3. Serían 4. Aquí son 10. No, tengo 10. 10, 18. Pues voy a ir full cabeza, Voy full cabeza. All in. Por 1 de maná. Por 1 de maná. A ver. Esta carta. Que es Kerrigan, vale 1 menos, o sea, vale 6. Que mataría, o sea, si lo haces, matas a las ascuas, te hacen 4 de daño. Con que caigan. Bueno, no sé. No sé, a ver cómo lo haces. Yo tengo aquí el libro de dioramas. Tienes que robar. ¡Let's go! ¡Vamos! Partida. Y eso que en un momento yo creo que me ha salido bien, pero tendría que haber jugado diferente. Muy bien este mazo, ¿eh? Turno 1, bicho de fuego. Ya empiezo a poner elementales, aunque en este caso... Pues porque quiero poner elementales. Pero... Tampoco me importaría mucho el tema de la cadena de elementales porque tengo turno 2 la llama, que da igual esa cadena. Turno 3 tengo a Turbulus, que da igual la cadena. Tenía el turno 2 con la excursión aviar, pero bueno. Obviamente aquí ahora es la llama, me va a ayudar a robar. Y contra un brujo misión, Pues su mazo es rápido, pero el mío yo creo que también, Vale. Turbulus se va a jugar. Mi duda es, esto se bufa. Vale. Este 3 va a cabeza. Este 2 de ataque, no sé si destinarlo. Tengo mis dudas, Porque si tiene el hechizo de robo, que se con un esbirro... De una manera u otra va a gastarlo, porque si le mato al 1-1, este se queda con 2 de vida, me puede atacar el 2-3 a mi bicho de fuego, se quedan 2-1, el 2-1 ya no le va a dar tanta pena matarlo, así que voy a cabeza y que piense él, ¿no? ¿Cómo lo veis? Moneda y jugar a la ubicación, me imagino, ¿no? Vale. Va, tío.
Vale, pues perdón, que he recibido un paquete. Creo que voy a ir con... Voy con el vapor. Voy a poner presencia en mesa, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, el vapor está muy bufado. Me es relativamente sencillo que me lo mate, ¿eh? Uy. No tengas hechizos. O sea, si le has seguido la bebida de mago... No concedo, pero... ¿En serio te da para jugarlo? Ah, bueno, porque tenía activado esto. ¿Qué está pasando? No puedes jugar. O sea, no puedes tener tanta suerte. Pues sí. Voy con el pegote. Voy a matar a su 1-1. Qué mal. Estoy pensando... Luego, a ver, con la excursión aviar puedo robar... Puedo buscar cosas, pero ¿qué busco? Voy a tener que buscar un elemental de 4. Vale. ¿Cómo va la misión? Le faltan 2. Esta ubicación fuera. Vale. A ver la excursión que me da. No está mal el Nimbo, porque es que está bufado. Sí. Se me bufan los dos. Son 2-5-5. El Fénix no lo puedo jugar, por desgracia. Por poco. Buah, murmullo. Basura, tengo que ir a cabeza. Murmullo... Murmullo solo me sirve para la escualeta, que ya vale 1, pero muere... Bah. Esto se complica por momentos. Pero y el de su... Bah, es que... Macho. De su Nevisca le ha salido bastante... bien, ¿no? O sea, yo estaba diciendo que no le salga el cáliz de la brisa. Pero es que casi... Casi hubiese preferido el cáliz de la brisa, ¿eh? Bueno, ya se empieza a recuperar. Ya empieza a recuperar vida. Yo estoy a chucho. Eso está bien. Voy a matar primero a su 3-5. Vamos con la garra escoria a ver si... que mata. No está mal. Voy a tapear. Y su turno. A ver qué sale de la ubicación. ¿Qué me salva a mí? No sé qué me salva a mí. Creo que no me salva nada. Aún así él sigue buscando, pero si tiene un montón de cartas... Bueno... otra ubicación. O sea... no voy a conceder porque... Porque sé que a alguno le gusta verme... verme sufrir, pero vamos... Se me está hinchando, ¿sabes? Es imposible que gane. No veo la forma, vaya.
que, a ver, torrente de lava... Imposible. O sea, imposible. No quiero sufrir más. No quiero sufrir más. Hasta aquí. Pues ya habéis visto, chavales, el macito está bastante bien, o sea, a mí me gusta. Y es que ya estoy un poco, no sé qué jugar, realmente no sé qué jugar. Está el meta un poco, pese a que ha habido un parche hace nada, ha sido totalmente useless. Lo único que ha servido ha sido para bufar un mazo que ya antes del parche era bueno. Me refiero al brujo este con el huevo de Kelos, que el darle provocar pues le viene bien, pero que vamos, bufa ese mazo que ya antes era muy jugable. El resto de cartas es que sus mazos siguen sin ser para nada, bueno, jugables sí, pero es que no ganas una partida, básicamente. La otra carta que puede ser que vea juego, que es el mazo también que subí hace poco, con el animante, que es divertido, pero tampoco es que haya tenido un impacto brutal. Este mazo es muy sencillo de jugar, como digo. Básicamente hay que ir plantando mesa y hacer una cadena de elementales para que nuestras cartas que se ven bufadas de esa cadena de elementales, como es el descarnador, se activen, vaya, su efecto, el descarnador, el torrente, el prende lámparas y la garra escoria. Básicamente esto. Y ir contando, pues intentar llenar la mesa, jugar muy bien a tiempo, completar siempre los cristales de maná e ir previendo nuestros turnos siguientes para ir buscando ese daño y ese letal. Lo importante en este mazo, esta carta está bastante bien, que estaba mirando, que es también de... Bueno, esta es de la nueva expansión, no me acordaba, pero es muy buena porque es fácil tener bastantes esbirros en mesa y con el aliento de fuego los vamos a bufar. Es que vamos a bufar mucho nuestros esbirros, ya sea con Turbulus, con el alcalde, con el excursión aviar, lo que saquemos. Tenemos mucho daño directo a cabeza con el libro, con el propio aliento de fuego, el torrente de lava y lo que saquemos de Zefris. Luego también ya no es tan directo a cara, bueno, y el prende lámparas, perdón, pero esto tiene que estar activada la cadena de elementales y la garra escoria, que no es daño directo como tal, porque va a activar las ascuas, que en función de las que tengamos puedes activar muchas, porque ya no solo tenemos las que te salgan de aquí, tenemos 2 ascuas crepitantes más las ascualetas, ¿vale? Si limpias la mesa, pues va a cabeza bastante fuerte esta carta. Una carta que me gustaría mencionar que es muy buena para el mulligan es la llama viva, porque te criba el mazo y te roba un hechizo de fuego. También en ese mismo sentido el descarnador, porque ya no solo es que te lo cribe y te robe, sino que le da daño con hechizos. Bastante bien este mazo. Esas cartas muy importantes. De mulligan, pues obviamente el ascua crepitante y el bicho de fuego nos lo quedamos. Turno 2 ascualeta también nos lo quedamos. Llama viva muy quedable. Y el descarnador también, por lo que he dicho. Y Turbulus también, la verdad. Básicamente eso. Ya os digo, lo importante en este mazo es que no pare la cadena de elementales e intentar ir haciendo el mayor daño posible a cabeza. Así que nada, espero que os haya gustado y como siempre en la descripción del vídeo dejaré el código del mazo por si os interesa.